Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Quesos. Este es el vídeo cero, el vídeo inicial de este nuevo canal, cuyo primer vídeo voy a publicar en mi canal Entender de Vinos para que todos mis seguidores empiecen a conocerlo y decidan si quieren seguirlo o no. Con el vino pasa igual que con el queso. Hay quien dice que entiende y hay quien lo disfruta. Yo soy de los segundos, no soy maestro quesero, ni siquiera experto. Pero el queso me encanta, soy un disfrutón del vino con queso. Ah, y pan, un buen pan. Quien da lo que tiene o enseña lo que sabe, no está obligado a más. Juntos aprenderemos algo sobre quesos. Yo sobre vinos estudio 3 o 4 horas diarias y siempre aprendo cosas nuevas. Tengo la sensación de que un día sin aprender nada y sin reír es un día perdido. Yo sé un poco de vinos, pero nunca he hecho vino, aunque sí lo he pisado. Del mismo modo que también sé cómo se hace el queso, aunque nunca lo he hecho. En ambos casos, el secreto es el milagro de la fermentación. Hoy te voy a enseñar cómo se clasifican los quesos, no con tecnicismos, sino con sentido común. En realidad, no es muy complicado. Después de este vídeo, verás que no hay 300 tipos de queso. Hay solo unos pocos grandes estilos. Luego, cada uno tiene su personalidad. En el fondo, solo hay 2 variables, el tipo de leche y la forma de elaborarlo. Del mismo modo que tampoco hay cientos de vinos, pero no hay 2 vinos iguales. El primer criterio, la textura, pasta blanda o pasta dura. Se clasifica primero por la textura de su pasta y eso depende de cuánta agua conserva. Pasta blanda, brie, camembert, torta del casar, cremosos de cuchara, se desparraman. Pasta semidura, manchego, gouda, comté, firmes, se cortan bien, pero aún son elásticos. Y pasta dura, parmesano, grana padano, secos, salinos, prensados para durar. El agua es la juventud del queso. Cuanta menos tiene, más viejo y más sabio. Las personas también nos vamos deshidratando. Un recién nacido es casi el 90% es agua, mientras que a los viejos nos queda un 30 o un 40%. Nos vamos deshidratando, nos vamos secando como el bacalao. Segundo criterio, el tipo de leche. La leche es como la uva, es la que marca el carácter. Los quesos de leche de vaca tienen sabores dulces, mantecosos, son quesos muy confortables. Los quesos de cabra son ácidos, limpios y herbáceos. Y luego están los quesos de oveja, intensos, grasos y redondos. Estos son los grandes tipos. Aunque también se puede hacer queso con leche de búfala, de camella, de yegua, de burra y hasta de rena. Sí, la hembra del reno se llama rena. En la tradición navideña, la mayoría de los renos de Papá Noel deberían ser hembras, porque los machos pierden las astas en invierno, mientras que las hembras las conservan hasta después de parir en primavera. O sea que son renas. Luego están las mezclas de diferentes leches. En primer lugar, la vaca es la más universal. El contenido de grasa es aproximadamente de un 3 o un 3,5%. De proteína es equilibrada, un poco más de un 3% también. El perfil es dulce, mantecoso y suave. Quesos emblemáticos de leche de vaca: brie, comté, gruyère, cheddar, mahón. Es la leche que más se parece a un vino joven bien hecho, amable, adaptable y siempre disponible. Luego están los quesos de cabra: ligereza y acidez. De grasa tienen algo menos del 3%. Alta en ácidos grasos volátiles que le dan su aroma típico caprino. El perfil es fresco, herbáceo, ácido y mineral.
Quesos emblemáticos, el rulo de cabra, Garrocha, Valensay y Saint-Maur. Es la Sauvignon Blanc del mundo lácteo. Y el tercer gran grupo, los quesos de leche de oveja. Potencia y redondez. El contenido de grasa es alto, entre un 6 y un 7%. La proteína también es elevada, del 5 al 6%. El perfil del queso es rico, dulce, sabor umami y largo en boca. Quesos emblemáticos: manchego, pecorino, roncal, roquefort, que a veces lleva mezcla de cabra. Si la cabra es un Sauvignon Blanc, la oveja es un Chardonnay con barrica. Y luego está el queso de búfala, que en Italia tiene bastante predicamento, aunque en Italia hay una cantidad de mozzarella y de quesos. Yo nunca he visto una búfala en Italia, las deben tener escondidas en establos, pero nunca he visto una búfala, es curioso. La grasa es altísima, entre un 7 y un 8%, la proteína de un 4,5 a un 5%, y de color es muy blanco, porque no tiene carotenoides. El perfil es cremoso, dulce, láctico y elegante. Quesos emblemáticos: mozzarella di búfala campana, burrata, provola y scamorza. La búfala da la seda de los quesos. No es para todo, pero cuando aciertas, enamora. Después está la leche de camella, la rareza del desierto. La grasa media es del 3 al 4%, pero con lípidos muy resistentes a la oxidación. Es difícil de coagular, necesita cuajos especiales. Su perfil es salino, seco y ligeramente ahumado. Quesos emblemáticos: Caravan de Mauritania y algunos experimentales en Dubái o Kazajistán. Un queso de camella es como un vino de hielo del Sáhara, improbable, pero existe. Y después están las mezclas, o sea que ya es una especie de alquimia moderna. Cada vez más queserías artesanas mezclan leches buscando equilibrio. También hay vinos de varios tipos de uva. De manera que podemos tener cabra más oveja, que tenemos acidez más grasa, que da un resultado de redondez. El de vaca más oveja, que da dulzor más estructura. Y el de vaca más cabra, que da frescura y elasticidad. Es, podríamos decir, el coupage del queso. Hay leches curiosas, históricas, en realidad poco comercializadas. La de yegua, la de burra, que producen muy poca grasa, pero se usaron antiguamente en Asia Central. La de rena, que es utilizada por los pueblos sami, extremadamente rica y densa. Cuando se mezcla la leche, nacen quesos equilibrados como algunos manchegos o tortas modernas. Y luego hay un tercer criterio, el tipo de corteza. Aquí empezamos con la magia visual. Si la corteza natural se deja secar tal cual, es el manchego zamorano, por ejemplo. Luego están los de corteza lavada, que se frota con salmuera o licor, como el Munster o el Taleggio. Hay también los de corteza enmohecida, blanca y velluda, como el Brie o el Camembert. Los de corteza florecida azul, vetas internas y moho noble, como Roquefort y Gorgonzola. La corteza no solo protege, educa y da carácter al queso. Es el barril del queso. Le da matices, lo oxigena, lo perfuma. Y hay un cuarto criterio, que es el tiempo, el afinado o maduración, que es la crianza del queso. Están los quesos jóvenes, frescos, ácidos y vivos. Los quesos curados, complejos, con notas umami y cristales de calcio. Y sí, un queso también puede morir de viejo, igual que un vino, se les pasa el arroz. Y os voy a dar algunos datos curiosos y anécdotas sobre el queso. El queso en realidad fue un accidente de la antigüedad. Se cree que la elaboración del queso comenzó por accidente. La leche se transportaba en estómagos de animales como envase.
los animales que sacrificaban, pues aislaban el estómago y lo utilizaban como contenedor. En restos arqueológicos de la costa dálmata se han hallado residuos lípidos de queso de hace al menos 7.200 años. En el mundo hay muchos quesos, muchos. Se estima que más de 2.000 variedades de queso documentadas. Pero ya digo, en la inmensa mayoría de los tres grupos elementales de leche, y después lo que varía es las circunstancias de su elaboración. En Francia se dice que hay más de 1.200 variedades locales de queso. Italia, con una tradición quesera inmensa, tiene más de 2.500 variedades tradicionales, aunque no todas se comercializan más allá de sus lugares de producción. Para producir 1 kilo de queso, con frecuencia se requieren más de 10 litros de leche, porque luego se pierde todo el suero, toda la parte acuosa del suero va fuera. Otro detalle son los agujeros del queso, los huecos. En quesos estilo suizo, como el queso Emmental o algunos Gruyère, los agujeros o ojos se forman por el dióxido de carbono que producen las bacterias durante la maduración. Luego hay quesos de leches poco comunes. Aunque la mayoría de los quesos se hacen con leche de vaca, cabra, oveja o búfala, te sorprendería saber que hay quesos hechos con leche de hipopótamo, de camella o incluso de otros animales exóticos. Son quesos locales producidos generalmente por pueblos primitivos. El queso más caro del mundo. Hay quesos muy raros, como el pule serbio, elaborado con leche de burra, que es extremadamente caro debido a la baja producción que hay. La primera fábrica comercial de queso se inauguró en 1815 en Suiza, o sea que tampoco hace tanto tiempo que se produce queso de manera industrial. Los quesos tienen también una influencia cultural y eventos curiosos en competencias como la cheese rolling en el Reino Unido. La gente rueda cuesta abajo tras un queso. Es peligroso, pero es una tradición curiosa, es una parte de anécdotas populares. El queso Rock River Blue de Estados Unidos fue el primer queso estadounidense en ganar un premio mundial World Cheese Awards. También vamos a hacer una pincelada sobre los beneficios nutricionales del queso. El queso aporta calcio, fósforo, zinc, vitaminas A y B12, entre otros nutrientes. También se dice que el queso, al estimular la salivación y liberar fosfatos, puede ayudar a neutralizar ácidos en la boca y a proteger los dientes. En algunos países grandes productores surgen debates sobre la sostenibilidad de la ganadería lechera, emisiones de metano y el equilibrio entre producción tradicional y ampliación industrial. Ahora veamos cuáles son los principales países productores de queso y variedad. Según estadísticas recientes, en 2022 la producción mundial de queso a partir de leche de vaca fue de aproximadamente 22,6 millones de toneladas. Mucho queso. De ese total, Estados Unidos es el mayor productor. Produce alrededor del 28% del total. Otros países destacados en volumen son Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Según la USDA, el bloque de la Unión Europea produce cerca del 47% del queso mundial. Estados Unidos produce el 29%. Entonces, en volumen Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo Francia, Alemania e Italia, son las que dominan. En cuanto a tipos de quesos, el número de tipos de queso es más difícil de cuantificar de forma objetiva. Las fronteras entre tipo y variante local son muy borrosas, pero hay estimaciones e indicios. Francia, más de 1.200 variedades de queso reconocidas, o sea, quesos que no son iguales unos a otros, pueden ser parecidos, pero son elaboraciones más bien artesanales que cada una tiene su variante o su aplicación. Italia, más de 2.500 variedades tradicionales, aunque muchas de ellas no se comercializan más que a nivel local de cercanías de la producción. Son los llamados productos de kilómetro cero, de proximidad. En Estados Unidos se habla de más de 600 variedades producidas.
México produce entre 20 y 40 tipos regionales de quesos, muchos muy locales. Además, según la Wheel of Fine Food, en ediciones recientes de la World Chess Awards han competido más de 4.000 quesos de decenas de países. Así que, aunque en volumen Estados Unidos y los grandes estados europeos dominan, la diversidad de quesos es muy amplia en países con tradición centrada en quesos regionales. Ahora ya sabéis leer un queso sin mirar la etiqueta. Pasta blanda o dura, vaca, cabra u oveja, corteza o no. Cada una de estas combinaciones da un queso distinto. Claro, cuantas más variables introduces, más resultados pueden haber. Esto es pura estadística. Y si el vino tiene terroir, el queso tiene paisaje. Salud, forza al canut y al canasto del pan. Hasta otra